Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de H. En el día de hoy quiero compartirles un ejemplo de cómo podemos filtrar automáticamente aquellas tablas que tienen datos pasados, presentes e incluso datos que se van a dar en un futuro y nosotros ya registramos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos que esos datos que se van a dar en un futuro formen parte de nuestros análisis? En ese caso, necesitamos establecer un filtro que a partir de la fecha actual deje fuera aquellos datos que todavía no se dieron. Obviamente no es algo difícil de hacer. El tema es cómo logramos automatizarlo para no estar nosotros manualmente cambiando ese filtro cada vez que actualizamos los datos. Para eso vamos a recurrir a nuestro amigo Power Query y vamos a crear una función que automáticamente filtre y deje solamente en la tabla para futuros análisis aquellos datos que se dieron en el pasado o incluso en el presente. ¿Sí? Si les interesa ver cómo vamos a hacer esto, acompáñenme al tutorial que se los cuento. Para ejemplificar este caso vamos a utilizar un desarrollo de consultor H, que es el que utilizamos para automatizar la generación de certificados de las personas que pasan por los diferentes workshops de la consultora. Entonces nosotros le enviamos un mail donde la persona puede ingresar, seleccionar el workshop del que participó, completar su correo. En este caso vamos a utilizar como ejemplo a una amiga que ha pasado por los workshops de H, y si la información que la persona completa es coincidente con lo que figura en nuestra base, entonces nos va a dar la posibilidad de generar el certificado de manera automática. O sea, va a poder visualizar su nombre, el curso en el que participó y la fecha de finalización de ese curso. Pero ¿qué pasa? Nosotros en la base tenemos gente que ya finalizó su curso y gente que está inscrita a cursos que se encuentran actualmente en edición o que todavía no han iniciado y van a pasar en el futuro también. Entonces lo que queremos es filtrar y que solamente se pueda generar el certificado de aquellos que tengan una fecha de finalización posterior o igual a la fecha actual. Para eso vamos a ir al desarrollo de Power BI y vamos a visualizar esta información en la vista de transformar datos. Hemos creado una base para este tutorial en la cual hemos anonimizado los datos y borrado todo lo que tenga que ver con información de las personas que participan de los cursos, así evitábamos cualquier riesgo de confidencialidad de los datos de la base de participantes. Vamos a ir a la vista de transformar datos y vamos a ver cómo se crea esta función dinámica que nos permita filtrar la base. Como les contaba, para el ejercicio vamos a utilizar la base real de participantes de cursos de H, simplemente que eliminamos todos aquellos datos que puedan referir a una persona, entonces dejamos tres columnas: la ciudad, el nombre del workshop y la fecha de finalización del mismo. Lo que vamos a hacer ahora es crear dentro del editor avanzado una función que nos complete una nueva columna con la fecha actual, que nos permita luego establecer una condición de si la fecha de finalización del curso es previa o posterior a esa columna con el día de la fecha. Por eso vamos a ir al editor avanzado y vamos a agregar algunas sentencias en lenguaje M. Van a ver que siempre vamos a abrir los códigos de lenguaje M con let, se van a suceder los diferentes pasos que tenga este proceso y luego se van a cerrar en el in llamando al último paso. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a tener uno solo porque hicimos una referencia, pero perfectamente lo que tendrían que hacer es pararse en el último paso antes del in y agregar una coma para decirle, bueno, vamos a hacer un nuevo paso dentro de este código. Ese paso lo van a empezar a llamar con el numeral y van a darle un nombre entrecomillado. Por ejemplo, yo lo voy a llamar hoy, el paso, ¿sí? Lo que nosotros le demos como nombre al paso va a ser lo que va a aparecer dentro del listadito de pasos aplicados de manera visible para que nosotros sepamos qué está haciendo ahí, ¿sí? Le voy a poner un igual, vamos a separarlo si se ve mejor, y vamos a llamar a una función que lo que va a hacer es encargarse de traernos la fecha actual. Esta función, algo parecido a lo que hacen ahora, hoy, today, now, dentro de los diferentes lenguajes de Excel y DAX, es que nos trae la fecha actual, el momento que en este caso nosotros estemos actualizando los datos. Entonces, voy a llamar a datetime.localNow. Fíjense que me va apareciendo en la ayuda, la verdad que el lenguaje M de a poco va haciéndose un poco más amigable con los años. Entonces, una vez que le aparezca, tabulen, siempre ayúdense en eso porque el lenguaje M es case sensitive y tenemos que respetar mayúsculas y minúsculas a la hora de escribir. Esta función, al igual que pasa en Excel y en DAX, no necesita de parámetros, con lo cual simplemente abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a poner una coma para que sepa el lenguaje M que cerramos la función y que saltamos a un próximo renglón con otra sentencia. En este caso, nuevamente, abrimos numeral, entrecomillado, le decimos lo que vamos a hacer. ¿Qué voy a crear? Voy a explicarle al paso que esta va a ser la nueva columna de fecha, ¿no? Y entonces le voy a dar igual, y lo que le voy a pedir en este caso es de agregar una nueva columna. Vamos a tener una función que si empiezan a escribir table van a ver que les aparece primera, que es la función de table.addColumn. Vamos a tabular, y esta función tiene tres parámetros. El primero es llamar a la tabla, que en este caso la vamos a encontrar con la palabra origen
que es este primer paso que estamos llamando directamente a la tabla base de inscriptos de esa forma. Luego, con una coma, vamos a pasar a explicarle de qué manera queremos llamar a la nueva columna que vamos a crear, ¿sí? Esta justamente que va a crear la función table.column. Entonces le voy a decir que esta va a ser la fecha actual. Y por último, me va a preguntar cómo se va a crear esa columna. Para eso, lo que vamos a hacer es pedirle que agarre el dato que arriba generó o que trajo de la fecha actual y que itere fila a fila completando ese mismo dato. Para eso tenemos que usar la función each y luego llamar a la sentencia de arriba que la habíamos denominado hoy. Una vez que hicimos esto, ya podemos terminar con nuestra edición del editor. Lo que vamos a hacer es cerrar el in diciéndole que ahora la función no termina en origen, sino que lo vamos a reemplazar por el nombre del último paso. Una vez que hicimos esto, le podemos dar listo y vamos a pasar a visualizar nuestra tabla con la columna de fecha actual. Fíjense que el tipo de datos es ABC123, cliqueamos en el tipo de datos, lo cambiamos a fecha, y de esta manera ya tenemos una columna que nos permite filtrar, ¿sí? Rápidamente la información. Lo que queda ahora es muy simple de hacer. Lo que vamos a hacer es restar ambas fechas como para poder identificar dos situaciones. Si la fecha actual es mayor que la fecha de finalización del curso o menor. Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, simplemente voy a elegir la columna de fecha actual, la columna de fecha, me voy a ir arriba a agregar columna, voy a buscar las opciones vinculadas a fecha y ahí dentro de estas opciones para el tipo de dato fecha voy a buscar la opción de restar vías. Esta la resta siempre va a ser de la primera columna que seleccionamos menos la segunda, ¿sí? El orden de las columnas va a definir esto. Simplemente hagan un check con el primer caso para darse cuenta por las dudas si le eligieron de una manera o de otra, evitar cualquier error en ese sentido. Entonces fíjense que en este caso el curso finalizó el 4 de abril, la fecha actual es el 17, son 13 días positivos, ¿sí? O sea que hasta el 0 o positivo los voy a considerar, pero si fuera negativo sería que están faltando X cantidad de días para llegar a esa fecha. ¿Sí? La fecha está en el futuro. Entonces simplemente que tengo que hacer acá, me paro en la resta y le digo, bueno, voy a hacer un filtro de número cuando sea mayor o igual que 0. De esta manera voy a dejar todos aquellos cursos que ya hayan pasado o estén finalizando el día de hoy. Una vez que terminamos con esto, la verdad que la columna de resta no es necesaria, ¿sí? Cuando hablamos de la secuencialidad de los pasos en lenguaje M o en Power Query, hablamos de que un paso puede existir en un momento para hacer algún cálculo y después lo podemos eliminar sin ningún problema. De hecho, aprovecho, no me había dado cuenta, pero también podemos eliminar la fecha actual, ¿sí? Y fíjense que igual eso no va a afectar el cálculo que hicimos porque los usamos en el paso de filas filtradas y después los eliminamos. ¿Sí? Con eso no hay ningún problema, lo podemos hacer perfectamente. Una vez que hacemos esto, simplemente vamos a ir al menú de inicio, cerramos y aplicamos y de esa manera volveremos a las vistas de informe de Power BI, pero manteniendo en la base solamente aquellos registros que cumplan con la condición de haberse dado en el pasado o en el presente. Cada vez que actualicemos los datos, vamos a traer nuevos registros y vamos a actualizar la fecha actual, con lo cual este filtro va a ser dinámico y va siempre a respetar esta condición de no mostrar casos que no cumplan con ese requisito. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial, que les sirva para sus proyectos en el día a día y que lo puedan aplicar. Nos vemos en un próximo tutorial.